Bien, muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional les agradecemos mucho el interés en este simposio y agradecemos mucho su asistencia. Una disculpa por este retraso en iniciar y bueno, espero que hayan disfrutado el brevario sobre la historia del Colegio Nacional, que en realidad es una institución que tiene muchísimos años y bueno, una de sus funciones principales es la parte de la difusión de la investigación en todas las diferentes áreas, incluyendo toda la parte de arte y cultura. Y parte de las actividades es la organización de estas conferencias aquí en el aula magna del colegio. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y siempre en realidad es un placer tener el auditorio lleno, a pesar de que la mayor parte del tiempo está lloviendo y el tráfico es difícil. El programa es sobre genómica y evolución, que son 12 de los temas en realidad que tienen un desarrollo muy rápido y muy acelerado en estos, sobre todo en estos últimos años. Y contamos con un programa que espero sea para todos ustedes muy interesante y aprovechamos para agradecerle a nuestros conferencistas invitados, a Araxi Urrutia y a Víctor Acuña, por aceptar la invitación que fue hecha de hecho a nombre de Antonio Lascano y mía. El programa inicia con la presentación de Descifrando el lenguaje del genoma, que es, yo creo que es el lenguaje con el cual estamos todos hechos y todos los organismos en la Tierra, y a cargo de Araxi Urrutia, y la segunda presentación es la genómica de Mesoamérica y Latinoamérica, a cargo de Víctor Acuña. Entonces vamos a iniciar con la primera plática. Araxi Urrutia es egresada de la universidad de la UNAM en la licenciatura y posteriormente hizo su tesis en la Universidad de McGill en Montreal y posteriormente realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Bath en Inglaterra en genómica y la parte del genoma humano, que en ese momento estaba de hecho siendo secuenciado por primera vez. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Arizona y posteriormente se reintegró a la Universidad de Bath ya como investigadora. De sus estudios de doctorado recibió la distinción de la mejor estudiante de posgrado en ciencias en el Reino Unido, otorgado por la Royal Institution, y después ha recibido una serie de reconocimientos, incluyendo el premio de joven investigadora por parte de la Sociedad de Bioquímica. Tiene un currículum muy amplio y una serie de artículos en diferentes revistas sobre una cantidad enorme de temas, y tiene un número alto de tesis dirigidas, 12 de maestría, más de 30 de licenciatura y 7 de doctorado. Entonces, pues es un placer. Muchísimas gracias, Araxi, y por favor, y se puede aquí o allá. Pues no me van a ver, entonces aquí me voy a quedar. Muchísimas gracias por estar aquí y pues una gran sorpresa dada la lluvia y el clima y el tráfico.
Lo que voy a estar hablando el día de hoy es un poco acerca de los estudios de genómica que estamos utilizando para tratar de entender cómo es que el genoma está codificando las funciones que nos caracterizan a nosotros y caracterizan a las especies que vemos a nuestro alrededor. Y cómo es que esas instrucciones que están codificadas en nuestro genoma pueden dar lugar a patologías cuando hay mutaciones o cambios causados por el ambiente. Entonces, yo creo que todos sabemos o nos han dicho que todo lo que nosotros somos, nuestras características, cómo pensamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo somos organismos sociales, cómo nos desarrollamos de un óvulo fertilizado hasta formar un bebé, y también cómo es que nuestras características se diferencian de las características de los organismos que vemos a nuestro alrededor. La razón por la cual nosotros nunca damos a luz, o las mujeres nunca damos a luz a un tiburón, es porque nuestro genoma es distinto, las instrucciones que tenemos son distintas. Entonces, nuestro genoma explica cómo nos desarrollamos, cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo respondemos al ambiente y por qué no somos iguales a los organismos de otras especies y por qué no somos iguales entre nosotros. Entonces, los estudios de genómica y estudios de parentesco a lo largo de ya bastantes décadas han mostrado que incluso enfermedades que son mentales, que se podría creer que son puramente resultado de nuestras experiencias tempranas, en realidad tienen un alto contenido o una alta causalidad que es genética. Por ejemplo, la esquizofrenia, ahora se sabe que alrededor de 50% de la susceptibilidad a padecer este trastorno mental en realidad tiene una base genética. Entonces, realmente que los genes nos explican a nosotros y también explican en gran medida por qué tenemos enfermedades o padecimientos. En el 2001 se publicaron 2 secuencias que se habían trabajado en paralelo, un esfuerzo internacional y público y un esfuerzo de una compañía privada. Y se publicó nuestro genoma, el genoma humano. Y era por primera vez que teníamos nosotros la secuencia completa o casi completa de cuáles son las instrucciones que están en cada una de nuestras células. Bill Clinton, que entonces era presidente de Estados Unidos, hizo una conferencia de prensa y lo que él dijo es que en 10 años muchas de las enfermedades que aquejaban a la sociedad en ese entonces iban a ser historia. Él dijo, cáncer va a significar para los jóvenes en 10 años una constelación en las estrellas. Ya no van a saber ni van a asociar eso a una enfermedad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todas las instrucciones. Entonces, si sabemos cuáles son todos nuestros genes, podemos entender entonces qué es lo que va mal en enfermedades como el cáncer y muchas otras. Obviamente, y todos sabemos, 15 años después, eso no pasó. Y no pasó porque es verdad que ahora tenemos todo nuestro genoma, pero no sabemos cómo es que esas instrucciones que están ahí escritas se traducen tanto a características normales y fisiológicas o el desarrollo de un bebé, como la susceptibilidad a padecimientos. Entonces, hoy por hoy, el cáncer y muchas otras enfermedades que tienen un alto componente genético siguen aquejando a la población. De hecho, si acaso, van en aumento. Entonces, el reto para poder llegar a esas panaceas y que el genoma realmente dé los frutos que se buscaba que dieran, lo que se requiere es entender cómo funciona.
si vemos aquí esta representación muy cruda del DNA que constituye nuestro genotipo, tomando todos los genes juntos y de hecho el genoma entero, este genotipo produce todas las proteínas que están en el organismo, y las proteínas no son las que comemos de la vaca ni nada de eso, sino son las proteínas que nuestras propias células construyen con los aminoácidos que se sintetizan en nuestro organismo y los aminoácidos de las proteínas que desbaratamos cuando comemos nutrientes. Entonces, esas proteínas que comemos en realidad no son las que forman nuestro organismo, las desbaratamos y utilizamos los componentes de ellas, así como otros componentes que nosotros sintetizamos en nuestras células para construir nuestras proteínas. Y son estas proteínas las que catalizan las funciones que ocurren en las células y también construyen las distintas estructuras con otras biomoléculas. Y son estas proteínas entonces las que con otras biomoléculas son las que finalmente dan lugar a lo que conocemos como el fenotipo, que son las características que vemos en los organismos unicelulares o multicelulares que vemos a nuestro alrededor. Entonces, la pregunta realmente es cómo pasamos de este genotipo y cómo leemos ese libro de la vida que está en nuestro DNA para entender cómo eso da lugar al fenotipo. Entonces, muy brevemente, tenemos dentro de las células de los eucariontes, que son las células que tienen un núcleo, tenemos a los cromosomas en el núcleo y estos cromosomas están compuestos de cadenas de DNA. Y algunos de los segmentos de DNA son los que nosotros conocemos como los genes. Y hay genes que codifican proteínas y genes que no codifican proteínas. Hoy voy a estar hablando de los genes que codifican proteínas, que son a los que comúnmente nos referimos como genes de modo más genérico. Pero debemos recordar que algunos genes no codifican para proteínas. Entonces, segmentos de estas cadenas de DNA que forman nuestros cromosomas es lo que conocemos como genes. Y esos segmentos son los que codifican, se leen del genoma en una molécula intermedia que se conoce como RNA. Y esta molécula intermedia, en vez de formar una doble hélice como el DNA, es solo una sola cadena. Y es esa la que después se lee en los ribosomas y da lugar a las proteínas. Entonces, las técnicas que se están utilizando actualmente para entender cómo es que el genoma funciona y los genes funcionan es a través de muchas técnicas que en su conjunto se conocen como técnicas o aproximaciones genómicas, que es no vamos a ver un solo gen en aislamiento, sino vamos a ver cómo los genes en concierto actúan y dan lugar a lo que conocemos como los fenotipos. Entonces, hay dos aproximaciones más comunes y una es la de estudiar variaciones en fenotipo o susceptibilidad a enfermedades dentro de individuos de una población. La mayor parte de este tipo de estudios se han realizado en humanos porque tienen obviamente un interés clínico y lo que se hace es que se saca DNA de mucha gente que tienen la característica que queremos estudiar y mucha gente que no la tiene. La mayor parte de los estudios son de enfermedades, por eso es que aquí aparecen como pacientes y no pacientes. Y luego leemos pequeñas variaciones, sitios donde sabemos que puede haber variaciones en estos dos grupos. Y vemos entonces si hay algunos puntos en donde hay una variante o un nucleótido que aparece en el DNA de los pacientes y que vemos en menor frecuencia en los no pacientes. Entonces se crea la teoría de que posiblemente es ese lugar en el genoma que tiene algo que ver con el fenotipo que estamos estudiando. Y esa es una aproximación. La otra aproximación es una aproximación de genómica comparada. Y ahí decimos, bueno, en vez de comparar genomas de humanos que tienen variabilidad, lo que vamos a hacer es comparar genomas de distintas especies. Esta es una diapositiva que tomé del Instituto Nacional de Medicina Genómica,
Y básicamente lo que está indicando es que mucho de nuestro DNA lo compartimos con otros organismos, y esos organismos tienen otras características. Entonces, si sabemos en qué se diferencian organismos que producen flores de los que no producen flores, o organismos que son acuáticos de los no acuáticos, y vemos qué tienen en común unos y otros, podemos entonces empezar a entender cuáles son los pedacitos de nuestro genoma que nos da las características y propiedades que nosotros tenemos. Entonces, el día de hoy les voy a platicar muy brevemente de dos trabajos que hemos realizado en mi laboratorio usando técnicas de genómica. Y la primera es viendo el papel de un proceso que se llama Alternative Splicing, que es un procesamiento particular del RNA que les comentaba, y cómo eso está relacionado con la complejidad de los organismos. Y la segunda es un poco de un ejemplo, un caso en donde estamos viendo cómo transiciones o cambios en ese procesamiento del RNA podría estar dando lugar a o a la aparición de un novedoso fenotipo. Entonces, el primero es sobre complejidad. ¿Y por qué la complejidad es interesante? La complejidad a mí en lo particular se me hace muy interesante porque, a diferencia de otros fenotipos en donde a lo mejor algo evoluciona a partir de transformar lo que ya estaba o de sustituir lo que ya estaba, por ejemplo, las patas del tigre y las aletas del delfín en realidad son una adaptación de una estructura que los mamíferos terrestres ya tenían a poder nadar mejor en el agua, ¿no? Entonces los delfines pues son más eficientes porque ahora tienen aletas, habiendo transformado esas las patas de sus ancestros terrestres. Entonces, mucho de la evolución vemos este tipo de sustituciones. Sin embargo, si vemos complejidad, la complejidad implica un aumento en la cantidad de información que tenemos en nuestro organismo. Si somos más complejos, requerimos más información, y esa información tiene que estar en nuestro genoma. Entonces, si vemos pues árbol de las especies, que es bastante caricaturizado, lo que vamos a ver es que si vemos los organismos de la base, pues son organismos que ya sean unicelulares o que forman colonias o que tienen pocos tipos distintos de células. Por ejemplo, las esponjas tienen unos cuantos distintos tipos de células, mientras que organismos como nosotros, los humanos, pues tenemos células de una gran variedad de células. Tenemos células de piel, células de músculo, neuronas, células del hígado, etcétera, una gran variedad. Cada vez que aparece un nuevo tipo celular, se multiplican las funciones que tienen lugar dentro de nuestro organismo, y eso implica más y más información. Entonces, si vemos caricatura del árbol, algunos de los linajes que están en las partes más superiores han visto un aumento muy grande en el número de tipos celulares. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, las esponjas, que tienen muy poca diversidad de tipos celulares, y por eso es que se ven bastante homogéneas, y las partimos se siguen viendo igual. Y lo comparamos, por ejemplo, con esta langosta, que tiene una gran cantidad de órganos y distintos tipos celulares, más de 100. ¿Qué es lo que las hace distintas? ¿Qué es lo que las diferencia? La teoría por excelencia antes de secuenciar el genoma humano era que la duplicación de genes era la que daba lugar a nuevas funciones y estaba aumentando la cantidad de información. Entonces, si tenemos un gene, que es el gene A, por varios procesos puede dar lugar a una duplicación, y ahora tenemos dos copias en nuestro genoma de este gene A. Entonces, los dos duplicados al principio pues son iguales, hay sutilezas en el vecindario donde caen, y eso hace diferencia, pero la secuencia pues es más o menos igual. Y a partir de muchas generaciones se pueden empezar a adquirir mutaciones en esos genes, y con el tiempo el gene duplicado puede tener una función bastante diferente del gene A
que era el ancestral. Entonces así podemos crear nuevas funciones. En efecto, hay muchísimos ejemplos de cómo duplicación de genes específicos ha dado lugar a nuevas funciones. Sin embargo, para explicar complejidad, la duplicación de genes se debiera asociar entonces con un mayor y mayor número de genes en aquellas especies con más tipos celulares. Sería lo que esperaríamos si es que la duplicación de genes es lo que explica la complejidad. Entonces, esta es una figura de una revisión que salió en donde se hace un recuento de cuál era el número de genes que se esperaba que estuvieran en nuestro genoma. Entonces, empezamos en los 60, cuando solo habíamos visto bacterias, que decían, bueno, vamos a tener alrededor de 7 millones. Ese número se fue refinando y a poco antes de que se secuenciaran o se publicaran las secuencias del genoma en el 2001, pues la idea es que debíamos de tener entre unos 50,000 y 100,000 genes en nuestro genoma, pues para explicar la complejidad que tenemos. Sin embargo, ahora sabemos, y si vemos aquí las fechas, después de la secuenciación del genoma, se esperaba todavía, ya se tenía la secuencia, pero se esperaba que hubiera muchos genes que todavía no se habían descubierto. Sin embargo, ahora sabemos, ya que lo revisamos todo al derecho y al revés, que genes codificantes de proteínas no tenemos más de 22,000. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué significa 22,000? Pues es solo un número. Si lo comparamos con el número de genes que se encuentra en el genoma del nemátodo, lo que vamos a ver es que en realidad el nemátodo tiene 20,000 genes. Entonces nosotros 22,000. Si lo vemos con la mosca son 14,000 y etcétera, ¿no? Entonces, el número de genes que tenemos en nuestro genoma resultó ser bastante ordinario y como que no calzaba con la complejidad y el número de tipos celulares que nosotros tenemos y otros mamíferos tienen. Entonces, en el 2005 se publicó el número de aniversario de la revista Science y se publicaron una serie de preguntas. En realidad en el número entero hay una lista larga de 100, pero los top 25 eran, incluían cosas como de qué está hecho el universo y también cosas, entre ellas estaba la pregunta de por qué los humanos tienen tan poquitos genes. Y bueno, no teniendo yo nada mejor que hacer y no teniendo idea de qué se está constituido el universo, dije, bueno, vamos a ver por qué. Entonces, ¿dónde está el resto de la información? Nos pusimos a leer y vimos que uno de los principales candidatos para la información que estaba faltando, porque teníamos muy poquitos genes, podría estar en realidad explicada por un proceso que se llama alternative splicing o splicing alternativo, que lo que significa es que uno tiene esa secuencia de RNA que se lee de nuestro genoma, que está aquí, y en ella hay pedacitos que se eliminan cuando ese RNA está madurando. Entonces, esta maduración del RNA puede dar lugar a transcritos o RNAs maduros que son distintos dependiendo de qué pedacitos se van. Entonces, estos pedacitos negros en lo general siempre se quitan, se llaman intrones. Y los exones, que son las partes que sí codifican la proteína, a veces son eliminados selectivamente. Cuando estas secuencias novedosas o distintas unas de las otras se traducen a proteína, pues dan lugar a proteínas diferentes. Es un poquito como estos pantalones, que no sé qué tan populares sean, pero básicamente lo que tienen puede ser un pantalón o puedes quitarle la parte más exterior y es un pantalón con ventilación, o se quita también esta y son unas bermudas. ¿Sí? Entonces es un poco así, es un mismo gen, es decir, es una misma pieza de ropa, pero quitándole pedazos específicos puede cumplir funciones diferentes y tener cualidades diferentes. Por ejemplo, si quitamos todas las partes removibles, no nos va a cuidar de los mosquitos. Si le dejamos esto, no nos da calor, pero no nos pican los mosquitos, pero a lo mejor se ve muy mal. O pueden ser pantalones
que permiten que no nos dé frío. Y lo mismo, esas moléculas, esas proteínas pueden unirse a la membrana y funcionar como receptores o otras funciones en la membrana, o pueden eliminarse los pedazos que le permiten pegarse a membrana o atravesar membrana, y entonces ahora se vuelven proteínas que funcionan en el interior de la célula, o pueden incluso tener otros motivos, otros segmentos que los hacen pasar al núcleo. Entonces, lo que nosotros nos pusimos a hacer con 4 de mis estudiantes de doctorado, que son mucho mejores para las computadoras que yo, lo que nos pusimos a hacer fue, o se pusieron ellos a hacer, fue ver transcritos, pedacitos de transcritos, que hay millones de ellos que se han secuenciado para muchas especies. Entonces hay muchos pedacitos de RNA que son pedacitos parciales que se han secuenciado, y hay millones de ellos para muchas especies. Y lo que nos pusimos a hacer fue ensamblarlos y contrastarlos contra el genoma, y eso nos permitió encontrar evidencia de segmentos que estaban eliminados. Entonces, a veces nos encontrábamos un pedacito de RNA que contenía este cachito de aquí y este de acá. Entonces sabíamos que en este transcrito se había eliminado el amarillo. Y eso lo contrastamos con la secuencia del genoma de la especie que ya teníamos. Entonces, con eso empezamos a identificar muchos sitios de alternative splicing. Y nos pusimos a tratar de ver si había más alternative splicing en unas especies que en otras. Entonces se hizo en 112 especies. En realidad estas son solo algunas fotos de animalitos que se ven bonitos, pero las especies eran variadas, incluían plantas y hongos, etcétera, ¿sí? Pero esos no eran tan fotogénicos, entonces no entraron. Y lo que vimos con esas 112 especies fue que si vemos esta gráfica, que tenemos los protistas, las plantas, los protistas son unicelulares, y luego plantas, hongos que también suelen tener poca diversidad de células, de tipos celulares, hasta los mamíferos. Lo que encontramos es que el porcentaje de genes que tienen esta capacidad de generar transcritos alternativos va subiendo, y en los mamíferos pues es más alto que en cualquier otro de los grupos que vimos. Las aves también tienen un número bastante grande. Este número solo corresponde a una sola especie, entonces no sabemos si en promedio las aves tienen más alternative splicing que los mamíferos, pero es muy probable que más o menos ahí se den un llegue los dos, ¿no? Y son muy complejos, tienen muchos tipos celulares, y especies menos complejas pues tienen menos alternative splicing. Entonces eso nos dio mucho gusto. Esta gráfica no le hagan caso, pero es básicamente el mismo fenómeno, nada más que lo vemos en tiempo de divergencia. ¿A qué tiempo, en millones de años que están aquí, divergieron estas especies del linaje que finalmente fue a dar a los mamíferos? Y lo que vemos es que hace 1400 especies que divergieron del linaje de que va a formar los mamíferos, que divergieron hace 1400 millones de años, tienen un alternative splicing que va alrededor de entre casi 0% o apenas un 10%, 20%. Entonces lo correlacionamos como podría ser de esperarse, ¿verdad? Lo obvio era ver si esa correlación, esa subida que vemos en el alternative splicing realmente correlaciona con el número de tipos celulares, y lo que encontramos fue que sí, y correlaciona tanto el número de genes o el porcentaje de genes en el genoma que es capaz de generar transcritos alternativos, como el número de transcritos alternativos promedio por gene en cada genoma. Ambas mediciones correlacionan con el número de tipos celulares, que es nuestro indicador de complejidad. Lo comparamos también, esta es una tabla bastante aburrida, pero básicamente lo que quería mostrarles con ella es que alternative splicing explica mucho más la diversidad o el número de tipos celulares por especie que cualquiera de los
variables que se habían, o factores que se habían considerado en la literatura antes de que nosotros llegáramos con nuestra buena idea. Entonces, es el mejor predictor que tenemos. Explica alrededor de un 87% de la varianza, que es muchísimo. Esta gráfica lo único que está diciendo es que podemos distinguir vertebrados de plantas y de otras especies haciendo un análisis de componentes principales, pero básicamente dice de nuevo lo mismo. Nosotros quisimos ir un poco más lejos y decir, bueno, estos eventos de splicing, ¿a cuántos transcritos realmente dan lugar? Si juntamos todos los transcritos que podemos inferir, extrapolando bastante, lo que vimos es que si graficamos el número de transcritos distintos que hay en nuestras células en las distintas especies, tenemos aquí los protostomios, que son los mosquitos y otros, la levadura y otros metasuarios. Aquí no entraron las plantas. Lo que vemos es que este de aquí es cómo ha cambiado el número de genes. Las líneas en azul son el número de genes. Y sí, tenemos muchos más genes que la levadura, que tiene 7,000, pero si se fijan, en los últimos más o menos 800 millones de años, mientras han divergido todas estas especies, incluyendo las moscas, los moluscos y todo, el número de genes no ha variado. Si eso lo vemos y lo comparamos con la contribución a transcritos diferentes que tiene el alternative splicing, pues es masivo, y eso sí, han ido subiendo. Entonces, nuestra extrapolación nos dice que más o menos debe de haber alrededor de unos 100,000 distintos transcritos, 3/4 partes de ellas en el humano, 3/4 partes de ellas son derivados de alternative splicing, y apenas 1/4 parte se explica por los genes codificantes que tenemos. Pero esos poquitos genes, en realidad, en promedio, van a dar lugar a 4 distintos transcritos que podrían estar dando lugar a 4 distintas proteínas en promedio. Entonces, cuadruplican el splicing la diversidad de los transcritos y probablemente de las proteínas. Si recordamos ese número de los 100,000, pues no está muy lejos de los estimados de cuántos genes debiéramos de tener. Entonces, ¿cómo es que esto explica la diversidad de tipos celulares? Los físicos, o algunos físicos, han dicho que lo que ocurre es que las proteínas interactúan entre sí y forman redes de interacción y redes de regulación. Entonces podemos entender a todo nuestro transcriptoma, que es el conjunto de estos transcritos y las proteínas que producen, como una gran red con muchos nodos, que serían las proteínas que se traducen a partir de estos transcritos de splicing, y esos nódulos se van a conectar y van a crear estados más o menos estables, es decir, que son resistentes a perturbación. Si comemos, nuestras células del intestino no se empiezan a convertir en neuronas, ¿no? Son estables, son estados estables que con dificultad brincan. Ahora sí brincan a veces, por ejemplo en el caso de cáncer, y empiezan a comportarse de modo aberrante. Pero entonces lo que se decía es que cada uno de estos atractores o estados estables de la red podrían corresponder a tipos distintos celulares. Entonces, una manera de crear o enriquecer la oportunidad de crear estos estados estables es a través de aumentar el número de nodos. Entonces tenemos más nodos y tenemos más estados estables, y entonces tenemos más tipos celulares. Y este es el mecanismo que nosotros creemos que podría estar involucrado, pero no lo podemos confirmar hasta ahorita. Yo creo que, dado el tiempo, voy a parar aquí, y les agradezco muchísimo que pues hayan estado aquí, y la paciencia con los retrasos y todo. Muchísimas gracias.
dejamos las pláticas al final, ¿o? ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias a Araxi por la plática, y yo creo que bueno, le ganamos a las moscas, pero por poquito. Entonces vamos a dejar las preguntas al final, incluyendo preguntas sobre la parte del piojo, que yo creo que era un ejemplo bastante bueno, y algo mucho más cercano aquí a nosotros, aunque espero que hace ya mucho tiempo. Vamos a pasar entonces a la siguiente, y sí, por favor, guarden las preguntas. La siguiente presentación es la genómica de Mesoamérica y Latinoamérica, a cargo de Víctor Acuña. Víctor es antropólogo especializado en genética, y la aplicación en la parte de biomedicina y medicina forense. Es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y se ha dedicado a lo largo de ya varios años a la historia demográfica de poblaciones mexicanas a través de las variaciones genéticas y al estudio de la influencia de estos factores y factores ambientales en la parte de biomedicina. Tiene un número muy alto de publicaciones y actualmente está realizando sus estudios doctorales en el University College de Londres. Es fundador del Laboratorio de Genética Molecular de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Consorcio para Análisis de la Diversidad y la Evolución, y fundó de la Sociedad Mexicana en el University College en Londres. Entonces, le agradecemos muchísimo a Víctor, y bueno, con ustedes. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación hecha por el doctor Jaime Urrutia y el doctor Antonio Lascano, y sobre todo agradecerles a ustedes. Siempre me ha llamado la atención que haya, como ya han mencionado, esta excelente audiencia un viernes por la noche. Definitivamente es algo que muestra el interés que hay por los temas científicos en México. Y bueno, es una excelente oportunidad para demostrar un poco de los avances que hay en cada uno de los campos en los que nosotros trabajamos. Además, es muy gratificante bueno, estar en un ambiente como este. Una de las causas por las cuales yo estudié genética y evolución siendo un estudiante de antropología fue un coloquio en el que participó el doctor Antonio Lascano junto con otros especialistas que después fueron mis profesores, como el profesor Francisco Salzano en Brasil y el profesor Rubén Lisker aquí en México, a quienes quiero mencionar especialmente como un agradecimiento también por el espacio y su obra. Bien, quiero, bueno, antes que nada presentarme. Yo trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí donde está la pirámide de Cuicuilco, y a veces cuando platico sobre estos temas necesito aclarar un poco por qué hay un laboratorio de genética en una escuela de antropología. Y esto es algo que a veces llama la atención. No debería llamar tanto la atención si uno revisa la trayectoria de la antropología en México, que como en otros países es una antropología integral, donde tenemos disciplinas que estudian la evolución humana, que estudian la historia humana a través de los vestigios materiales, como es la arqueología, y que estudia a la humanidad desde el punto de vista de la diversidad cultural, como son las ramas de la antropología dedicadas a la antropología social, la lingüística, la historia, la etnología y la etnohistoria. Entonces, yo soy de esos antropólogos que se dedican, digamos, que a la parte biológica, y es un mundo un poco complicado porque estamos en medio de las ciencias biológicas y las ciencias sociales. La misma Asociación Internacional de Antropología Física reconoce que la antropología biológica es una ciencia biológica, pero al mismo tiempo es una ciencia social.
Esto porque el objeto de estudio somos nosotros mismos, somos las poblaciones humanas, y eso tiene implicaciones más allá de la cuestión meramente científica o particularmente de las ciencias biológicas. Entonces, bueno, nosotros hacemos, digamos que biología humana y genética humana en una escuela que más bien es de ciencias sociales. Ese es un poco el perfil, digamos, de nuestro trabajo. Y bueno, yo llevo ya mucho tiempo desde mi punto de vista, desde el 2004 más o menos, trabajando con genetistas de diferentes instituciones. Entonces, realmente sí estoy como en medio de esas dos grandes áreas de la ciencia. Bueno, el tema de hoy es genómica de Mesoamérica y Latinoamérica. Principalmente voy a hablar de temas que tienen que ver con la variabilidad genética humana, la variabilidad genética, el poblamiento de América, cómo se ve la distribución de esa diversidad genética en México, y muy poquito de Latinoamérica, porque también me di cuenta que en realidad pues iba a ser demasiado extensa esta presentación, y entonces decidí acortar algunas cosas que a lo mejor valdría la pena comentar, pero bueno, igualmente habrá oportunidad más adelante para hacerlo. Bien, el índice de la presentación está aquí. Hay ahí, no sé por qué apareció un link, pero bueno, no importa. Ya se quitó. Muy bien. Entonces, primero voy a hablar de diversidad genética humana como una introducción al tema. Después, sobre la variación genética en Mesoamérica y Latinoamérica. Hay muchos paralelismos en la historia de la diversidad genética humana y de las poblaciones en toda la región latinoamericana. Claro, no todos son similitudes, hay similitudes y diferencias, pero es interesante hasta qué punto estos contextos son bastante similares en algunos aspectos. Y después algunos ejemplos muy concretos de algunas particularidades, le puse así, no lo podía llamar ni particularidades biológicas ni genéticas, porque en realidad es un poco de las dos cosas. Es algunas variaciones genéticas de especial interés, ya sea porque son exclusivas de la población americana, es decir, nativa americana y las derivadas de ellas, como las mestizas, ¿sí? O bien porque son de alta frecuencia en esta región. Aunque el doctor Lisker ya me regañó una vez diciéndome, nunca digas que es exclusiva de una región, porque al día siguiente sale una publicación que demuestra que en realidad está en otro lugar, ¿no? Y eso tiene mucha razón, porque es una de las características de la diversidad genética humana, que en general es cosmopolita, o sea, está presente en casi todos lados. Y realmente lo que está presente en un solo lugar es muy, muy raro, es como una aguja en un pajar. Bien, entonces empezando, quiero situar un poco la profundidad temporal de estas disciplinas a las que nosotros acudimos como antropólogos. De lo que voy a hablar aquí es un marco temporal que está aquí marcado, ¿no? Y va más o menos hasta 20.000 años, que es la entrada aproximada que se estima para las primeras migraciones humanas a América. Y uno como antropólogo, pues su trabajo es intentar integrar esta información, estas evidencias de diferente naturaleza, como son la historia, la lingüística histórica, el ADN antiguo, la arqueología y la genética evolutiva. La genética evolutiva es muy poderosa porque comparando genomas, como ya demostró antes Araxi, pues realmente podemos ir atrás en el tiempo casi de manera ilimitada hasta el mismo origen o los primeros ancestros comunes de todas las especies. Las otras disciplinas sí tienen una profundidad temporal más acotada y claro, dependen de su materia de estudio. Por ejemplo, la historia pues no tendría más de 1.000, 2.000 años, ¿no? El acervo del cual podemos, los libros, los documentos, toda evidencia material de donde podamos obtener información, ¿sí? Pues, sin embargo, es limitada. La lingüística, la reconstrucción lingüística confiable se acepta como para hasta hace unos 5.000 años. Esto es reconstruir protolenguajes, es decir, formas ancestrales de los lenguajes actuales. Un ejemplo muy sencillo es las lenguas de romances derivadas del latín, ¿no? Pero también tenemos, obviamente, un trabajo muy importante de antropología en México sobre las lenguas mesoamericanas, y no solo de Mesoamérica, de Aridoamérica, del norte de México, etcétera, ¿sí? Pero eso tiene también un límite temporal muy hasta
5.000 años aproximadamente. Luego viene el DNA antiguo, que la frontera del DNA antiguo cada vez va más atrás y más atrás y más atrás. Cuando yo empecé a estudiar, pues nadie confiaba en el DNA antiguo, porque el mismo Svante Pääbo, que es el genio del DNA antiguo, pues había metido la pata con sus primeros análisis de momias egipcias y tuvo que rectificar. Después vinieron los análisis de diferentes evidencias materiales de 5.000, 10.000 años, y eso ya era espectacular. Pero ahorita estamos hablando ya de análisis de restos, por ejemplo, de Atapuerca, de hace 300.000 años. O sea, realmente la frontera del DNA antiguo cada vez va más atrás. Y claro, en lugares donde hay glaciares o este tipo de contextos ambientales o paleoambientales, pues eso puede ir incluso todavía más hacia atrás. Después la arqueología, y bueno, lo importante es que todas estas son herramientas, en realidad ninguna es mejor que otra, pero por ejemplo la genética particularmente va a ser muy informativa donde los otros registros ya no alcanzan, ¿no? Donde ya no son tan confiables o donde la evidencia es muy escueta o muy dispersa, ¿sí? En ese sentido, no es que la genética reescriba la historia, en realidad aporta muchas cosas para la historia, pero trabaja junto con la historia en este lapso de tiempo, ¿sí? Y yo lo que voy a intentar hacer en esta plática es ver datos genéticos y datos históricos que expliquen lo que estamos observando, los patrones más generales de variación genética. Ese va a ser mi trabajo en esta plática, ¿sí? Bueno, solo mencionar al mismo tiempo algunas cosas importantes en la evolución humana, con el enfoque obviamente de América. Uno es lo que llamamos el despegue cultural, que es esta situación que es muy importante en nuestra especie, que es la capacidad de las sociedades humanas de adaptarse al medio, no solo a través de su fisiología, sino también de la modificación de su nicho ecológico. ¿A través de qué? De la cultura, ¿no? Nuestra capacidad que tenemos de construir nuestro propio ambiente, ¿sí? Hasta cierto punto, porque tampoco hemos sido separados de la evolución, ¿sí? En términos orgánicos. La salida fuera de el origen de Homo sapiens sapiens, que es el humano anatómicamente moderno, la salida fuera de África de estas poblaciones hace unos 100.000 años, de acuerdo a datos genéticos. El poblamiento de América, que este es uno de los temas en los que las evidencias genéticas han sido más relevantes, porque el marco temporal para el poblamiento de América se sale del alcance de la historia, de la lingüística histórica, y la evidencia arqueológica es bastante dispersa, sobre todo en los lugares que se supone fueron más importantes para las migraciones que llegaron al continente, por ejemplo, las cercanas al estrecho de Bering, o probablemente regiones en las costas que quedaron ya sumergidas y donde nunca vamos a encontrar evidencias, ¿sí? Bueno, entonces este es el marco temporal y vamos a iniciar hablando muy rápidamente del genoma humano. Lo bueno es que ya se platicó un poco sobre el tema del genoma humano. Solo quiero situar un poco algunas de las palabras que voy a mencionar. Sí, el genoma humano está distribuido en diferentes moléculas de ADN. La gran parte del genoma humano está en el núcleo de la célula. Son aproximadamente, en términos de información, serían como 3.000 millones de esas letras, ACTG, que están en 23 pares de cromosomas, de los cuales del 1 al 22 llamamos cromosomas autosómicos, que tienen la característica que se heredan de papá y mamá. Entonces tienen información de ambos ancestros. Y después tenemos el cromosoma X y Y, que bueno, ustedes saben, son los cromosomas sexuales. El cromosoma X sí tiene recombinación, el cromosoma Y en su mayoría no recombina, y eso va a ser interesante desde el punto de vista de los marcadores genéticos. Y además de los cromosomas que están en el núcleo, tenemos una molécula de DNA que es pequeña en comparación con los cromosomas del núcleo, que es el DNA mitocondrial, que bueno, no voy a platicar ahorita mucho sobre el DNA mitocondrial, pero ha sido una herramienta fundamental en los estudios de genética de poblaciones humanas. Bueno, como ya dije, el mitocondrial y el cromosoma Y no recombinan, ¿sí? Y aproximadamente hay unos 20.000 genes en el genoma humano. Un concepto muy importante es el de la variación. Las mutaciones generan variación genética. Estas variaciones sirven como marcadores y las más abundantes son las que llamamos SNPs, que quiere decir que son
polimorfismos, es decir, variaciones de un solo nucleótido, es decir, de una sola letra, ¿sí? Esas son las más abundantes, en el orden de millones de variaciones entre dos personas tomadas al azar, ¿sí? La comparación de las frecuencias de marcadores permite analizar procesos evolutivos. Esto es muy importante. Esto ya se hacía desde antes con los grupos sanguíneos, por ejemplo. Genetistas como Luigi y Luca Cavalli Sforza hicieron trabajos muy importantes donde explicaron muchas de las cosas que ya sabemos en la actualidad. Pero ahora que tenemos la genómica como herramienta, muchas de estas ideas se han refinado y cada vez son modelos más precisos. Y otro concepto importante es que la distancia genética entre las poblaciones es correspondiente al tiempo de divergencia entre esas poblaciones. Entonces, de alguna forma, comparando las frecuencias de marcadores genéticos, podemos estudiar procesos de la historia biológica y demográfica de las poblaciones humanas, ¿sí? De la misma manera que se puede hacer comparando estos genomas con el de otras especies. Como el tiempo del que estamos hablando es un tiempo bastante corto en términos evolutivos, decimos que este es un marco de microevolución, donde los principales factores de cambio evolutivo son los que ocurren en poblaciones, es decir, estamos en un marco en el que estamos por abajo del nivel de especie, ¿sí? Y estos factores de cambio evolutivo son la mutación, la deriva génica, que son procesos relacionados principalmente con la pérdida de diversidad genética por un tamaño de población muy pequeño, ¿sí? El flujo génico, que es básicamente cuando hay migraciones e intercambio de individuos de diferentes poblaciones y estos se reproducen, ocurre flujo génico entre esas poblaciones, y la selección natural, que es la reproducción diferencial y la sobrevivencia diferencial asociada a tener un cierto marcador genético por cuestiones adaptativas. Y aquí algo muy importante es lo siguiente: la deriva génica y el flujo génico afectan a todo el genoma, tienen patrones que se ven en el genoma completo, mientras que la selección natural afecta genes específicos, aquellos que tienen un valor adaptativo para el contexto ambiental concreto. Y bueno, lo que quiero presentar aquí es un ejemplo de marcadores genéticos tomados del panel de diversidad del genoma humano. Es un ejemplo de un gen que todos ustedes conocen de alguna manera, que es el gen del grupo sanguíneo ABO. El grupo sanguíneo que prácticamente a todos nosotros nos hacen, con una prueba casi siempre de sangre, ¿no? Cuando ponen una gotita de sangre con antisueros, y entonces dependiendo de la reacción que se observa, nos dicen, tú eres del grupo A, AB o B, ¿sí? Y eso es muy importante para las transfusiones, al igual que el RH. Son los grupos sanguíneos más conocidos por su importancia clínica, pero hay muchos grupos sanguíneos en realidad. Bueno, esa determinación sanguínea que se hace en el laboratorio es lo que nosotros llamamos a nivel serológico. A nivel molecular, lo que tenemos son muchas variaciones que están aquí con estos triangulitos, ¿sí? Este es el cromosoma 9, este es un cariotipo humano, ¿no? Entonces están los 22 pares de cromosomas, XY o XX, y aquí está el cromosoma 9, en el cromosoma 9 está aquí ampliado, entonces aquí está su brazo corto, igual que aquí, el brazo largo, en el extremo del brazo largo está esta región, aquí tiene lo que mide en miles de letras del código genético, y aquí está el gen ABO. Aquí está lo mismo que les hablaba Araxi, los exones de este gen y los intrones, y estas son distintas variaciones. Esta es una variación de este gen, que vamos a darle un zoom para ver qué es un marcador genético. Es una variación de una letra, ¿sí? Entonces aquí tenemos que en algunas secuencias de DNA humano está adenina y en otras guanina, ¿sí? Comparando con el gorila y el chimpancé podemos saber cuál es la ancestral, es guanina, porque está también en estas especies y es muy poco probable que esta fuera la ancestral. Entonces a esta la llamamos ancestral y a esta derivada, ¿sí? Y vemos que este tipo de variaciones son bastante comunes en el genoma humano, pero en realidad lo que ocurre en el genoma humano es que es altamente idéntico entre personas, ¿sí? La identidad entre humanos suele ser de un 99%, solo es diferente un 0.1%, y esta diferencia más o menos se produjo después de 150,000 años de divergencia entre poblaciones humanas. Vamos a ver entre el humano y el chimpancé, la divergencia es del 1.2%, y esto equivale a 6 millones de divergencia entre los linajes del chimpancé y los humanos. Este porcentaje es muy pequeño, ¿no? Si uno piensa en la diferencia
morfológica, en comportamiento, en muchas cuestiones de fenotipos, pareciera que es poca. Entonces eso nos habla de lo importante que pueden ser diferencias, aunque en términos de porcentaje sea poco en relación al total de la secuencia de DNA, ¿sí? Y algo interesante que quiero poner aquí es cómo varían la mayoría de los marcadores genéticos, ¿sí? Tienen este tipo de variación. No son variaciones exclusivas de África ni de Europa, no, lo que ocurre es que hay variaciones en la frecuencia, son clinales, son variaciones graduales en las frecuencias de los marcadores genéticos. Este es el tipo de variación más común en el genoma humano. Y bueno, ahora con los estudios de genética tenemos un montón de datos de los millones de variaciones. Estos son individuos secuenciados en alta resolución y lo que podemos ver es que sistemáticamente los africanos tienen más variantes genéticas y esto es una consecuencia de la historia de las poblaciones humanas. Como el origen de las poblaciones humanas fue en África hace 150.000 años, pues se encuentran más variaciones, más diversidad genética en África que fuera de África, ¿sí? Ahora, un punto importante es este. Está bien, somos entre humanos 99.9% idénticos, pero el 0.1% de 3.000 millones, que es el total de la información, es un montón, ¿sí? Son millones de variaciones genómicas que están aquí y que pueden ser útiles para muchos propósitos, para la medicina, pero también para la antropología, ¿sí? Bueno, este es el mapita como un consenso de esta diáspora humana hacia afuera de África. Está hecha con el DNA mitocondrial y fíjense cómo están aquí los linajes africanos troncales, los más antiguos, que son el L0, 1, 2 y 3. En teoría, de acuerdo a la teoría de la evolución humana y de los orígenes en África por análisis de DNA mitocondrial, estos empezaron a diverger en África hace 150.000 a 200.000 años. Entonces imagínense diferentes poblaciones o diferentes grupos de familias ya dispersos por África con variaciones genéticas, ¿sí? Es por eso que hay más diversidad en África. Y después, hace 100.000 años, solo una parte de estas familias salieron fuera de África, aportando solo una porción de la variación total que había ahí. Por eso estos linajes N y M son una rama del L3. Entonces lo que podemos decir es que todo lo que hay fuera de África es una fracción, es una parte nada más de la variación que había en África hace 100.000, 150.000 años. Y cada paso, cada migración es un evento de pérdida de diversidad, porque no migra toda la población, migra solo una parte, ¿sí? Es como cuando mandan a alguien a la luna, ¿no? Si esos fundan una población ahí, pues no van a tener toda la diversidad de la humanidad, es un evento fundador, son fundadores y a partir de ahí otra vez se va generando diversidad. Entonces, esta pérdida de diversidad es una huella de las migraciones humanas y nos da una idea de la temporalidad de este proceso en cada región. Bueno, vamos a hablar rápido, que ya se me acaba el tiempo, de la variación genética en Mesoamérica y Latinoamérica. El problema central sobre el tema del poblamiento de América era sobre la unidad o pluralidad y el probable lugar de origen de los nativos americanos. Ese era un problema central hace un siglo, lo fue hace más tiempo. Esta es una discusión muy antigua, de hecho inició cuando el descubrimiento de América, y ha tenido muchos cambios y yo diría que muchas de estas preguntas no se van a resolver nunca, pero sí hay nuevos datos interesantes que van acotando las hipótesis, ¿sí? La pregunta sobre la pluralidad está basada en la observación de que hay una gran diversidad física, ¿sí? Y los estudios de antropología antes se basaban en los cráneos, en el físico, en el soma, el cuerpo, ¿sí? Entonces la genética vino a dar respuestas porque la variabilidad física no siempre refleja la variabilidad genética. Entonces la genética ha ido acotando y ahorita uno de los modelos más aceptados es este modelo, donde ya aceptamos prácticamente todos los antropólogos y científicos que el poblamiento de América tuvo que ser desde Asia, eso en cuanto al lugar de origen, por el estrecho de Bering. Probablemente antes se pensaba en un paso por el corredor libre de hielo, ¿sí? Los datos genéticos apuntan a que más bien lo más probable fue por la ruta costera, una migración bastante rápida
que explica por qué la temporalidad de los sitios arqueológicos más antiguos en Norteamérica y en Chile son casi de la misma antigüedad, no tienen mucha diferencia temporal, más o menos 15,000 años, como viene aquí. Entonces, sobre el lugar de origen probable sí hay respuestas, es el este de Asia. Sobre la unidad o pluralidad, esto es un tema muy complicado, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito algo de este tema, ¿sí? Este es un estudio que hicimos hace ya en el 2012, pero se volvió a publicar parte de esta información en el 2015, donde un gran número de poblaciones de América fueron analizadas, tanto de Norteamérica como Sudamérica, que están representadas en este gráfico, y básicamente lo que tenemos es este árbol, ¿sí?, que refleja las distancias genéticas entre ellos. ¿Se acuerdan que las distancias genéticas se obtienen de comparar las frecuencias de marcadores genéticos? Y lo que vemos es que probablemente de México, las fronteras políticas obviamente nunca cuadran con lo que ocurrió en el pasado, porque no existían, pero más o menos de las poblaciones de México hacia el sur pueden pensarse que tienen una sola fuente de origen, es decir, una sola oleada migratoria, de acuerdo a estos datos genéticos, ¿sí? Mientras que en el norte es mucho más complicado y parece razonable, puesto que es muy probable que haya habido todos estos procesos de ida y vuelta que implicaron flujo genético en el norte de América, en la parte más hacia el Ártico, ¿no? Otra cuestión interesante es quiénes son las poblaciones más relacionadas con las poblaciones indígenas actuales, y de las poblaciones que se han muestreado es muy claro que son poblaciones de Siberia, como los Chukchi y los Koryak, y yo viendo las fotos de los Chukchi en general me parecen bastante familiares con lo que vemos en las poblaciones de México. Claro, el aspecto físico pues es, como yo decía, no siempre refleja la genética, pero en este caso con los datos genéticos sí vemos una proximidad bastante clara de estas poblaciones con las poblaciones americanas, ¿sí? Otro aspecto interesante es la relación entre la variación genética y la lingüística. No hay en realidad una correspondencia, este es un artículo que publicamos en el 2014, y no hay una correspondencia perfecta entre los grupos lingüísticos y cómo se ven las distancias genéticas entre esas poblaciones. Parece ser que lo más relevante para entender las distancias genéticas, o sea, qué tanto se parecen las poblaciones en términos genéticos, es la geografía. Y lo que es muy claro es que las poblaciones que han quedado aisladas en zonas montañosas, como en Chiapas o en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, comparten muchísimo en términos genéticos, quizás muy probablemente por el aislamiento en el que han estado por muchos años. Este es parte de ese mismo artículo donde lo que estamos viendo es si las poblaciones indígenas contribuyeron a las poblaciones mestizas locales o hubieron desplazamientos poblacionales y por lo tanto vemos patrones diferentes. Y lo que vemos básicamente es que la mayor parte del componente indígena, por ejemplo de Yucatán, procede de la población maya, lo cual es lógico y a todos nos parece aquí como muy evidente, pero créanme que ha sido una pregunta de investigación por mucho tiempo en el análisis de la genética de poblaciones de México, ¿sí? Y bueno, otra cosa que estamos haciendo en el Consorcio de Análisis de la Diversidad de Latinoamérica es ver si otra hipótesis que tiene mucho tiempo es cierta, que es que el porcentaje de herencia indígena en términos genéticos en la población mexicana depende de la densidad demográfica durante la época colonial, es decir, las zonas donde había más densidad demográfica de población indígena es donde actualmente hay mayor ancestría medida o estimada genéticamente, y parece ser que es así. Estamos haciendo este estudio donde tenemos información del censo de 1800 del pueblo indios de la Nueva España y estamos haciendo el traslape de este mapa con nuestras estimaciones de la ancestría genética indígena, que este es un mapa de calor, entonces lo más frío, azul, es donde hay menos herencia indígena y lo rojo es donde hay más herencia indígena. Entonces parece que sí hay tal correlación y bueno, nuevamente es algo que todo mundo pensaba que debía ocurrir, pero nadie había tenido datos empíricos históricos y genéticos para decir que era así. Y bueno, hay datos demográficos y arqueológicos sobre este crecimiento poblacional en el centro de México que explican por qué había esa densidad demográfica
durante la época prehispánica, pero también durante el periodo colonial. Bien, voy a entrar ya rápidamente nada más a mencionar algunas de las particularidades que nosotros y otros autores han encontrado en el estudio de la variación genética en Latinoamérica. Solo aquí quiero decir algo, esto no significa, o sea, todo esto es como un proceso arqueológico, ¿cierto?, de ir por capas viendo información histórica y genética, pero no quiere decir, cuando decimos genética de México, de Mesoamérica, que eso explique aspectos esenciales de nosotros, ¿sí? Como ya vimos, la mayoría de la variación que hay en las poblaciones humanas es cosmopolita, ¿sí? Y lo que vamos a ver aquí son ejemplos muy particulares de algunas características biológicas que tienen una presencia importante en Latinoamérica, pero no pensemos que analizando el genoma de los mexicanos o de los mesoamericanos vamos a explicar quiénes somos ni qué hacemos. Eso en realidad no está determinado genéticamente. Entonces, cuando me refiero aquí a particularidades genéticas, son características que tienen cierta efectos, determinan en alguna forma cierta predisposición a algunas enfermedades, etcétera, pero no la determinan de manera absoluta. Siempre es un tema de la interacción entre la genética y el ambiente, ¿sí? Dicha esa advertencia, bueno, voy a entrar a alguna de estas particularidades. Esta es común a toda Latinoamérica y es muy interesante. Estaba ya en los registros históricos, pero fue realmente sorprendente ver la diferencia en la estimación del aporte genético europeo por vía paterna y por vía materna. Si comparan esto, es totalmente diferente, ¿cierto? Esta es la estimación por vía paterna medida en el cromosoma Y, y lo que pueden ver es que es de manera muy importante, tanto en el norte de México, en el sureste, en el centro y en el sur y en el oeste, mayoritariamente de origen europeo, excepto en el centro y el sur, ¿sí? Y si lo comparan con la herencia materna, medida en el DNA mitocondrial, es muy diferente, es prácticamente en un 90% de origen indígena, ¿sí? Y entonces, buscando información histórica que explique esto, bueno, es muy claro que durante la época colonial había una desproporción muy importante de sexos. La mayoría de los migrantes que venían de Europa y de los esclavos que eran obligados a venir de África eran varones, y eso explica estas diferencias en el aporte genético indígena, europeo y africano por vía paterna y por vía materna. Y eso es común a muchas ciudades de de Latinoamérica. Aquí tienen la Ciudad de México y otras ciudades de Latinoamérica donde hay una clara diferencia en el aporte por vía paterna y por vía materna. Es una característica muy interesante y que tiene una explicación histórica. Otra característica interesante que se está descubriendo ahora es la selección natural que ocurrió en los genes de la respuesta inmune. Todo esto son hipótesis, en realidad es muy difícil demostrarlo porque nosotros somos el mismo sujeto de investigación, pero hay datos para pensar que pudo ser un proceso de selección sobre genes que nos defienden de las infecciones. Y aquí ven que en el cromosoma 6, donde están la mayoría de estos genes, hay un pico aquí que explica un probable proceso de selección que favoreció algunas variantes de origen africano en la población mestiza de México, ¿sí? Entonces, estos autores nos dicen los coeficientes de selección estimados en la población mexicana para el HLA, que son los genes de la respuesta inmune, es comparable con los de la lactasa en Europa y la anemia falciforme, que son los ejemplos clásicos de selección natural en humanos. Y la explicación histórica pues es este colapso poblacional en México por enfermedades infecciosas durante la época colonial, que dependiendo de los demógrafos, algunos dicen que acabó con el 70% y otros con el 90% de la población. Otra característica que hemos investigado en colaboración con profesores de la Facultad de Química de la UNAM, con el doctor Samuel Canizales y con la doctora Tere Villarreal del Instituto Nacional de Medicina Genómica, es variaciones genéticas relacionadas con el colesterol y con el metabolismo de lípidos en la población mexicana. Entonces encontramos una variación genética, voy a explicar aquí la metodología, pero es esta mutación, que es un cambio de aminoácido en una proteína que es encargada de expulsar el colesterol de dentro del interior de la célula hacia el hígado. Y lo que nos llamó la atención es que solo encontramos esta variación genética en América, ¿sí? Entonces esto es notable porque, así como me regañó el doctor Lisker, que dijo no digas que son exclusivas de una población,
bueno, hasta que encontremos en otra población, de momento, solo está presente en Latinoamérica. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cuál puede ser la explicación. La idea, los últimos modelos sobre el poblamiento de América es que las poblaciones indígenas, antes de entrar al continente americano, estuvieron aisladas en algún lugar, no se sabe muy bien, pudo ser en Asia, pudo ser en Beringia, porque en teoría ese lugar estaba libre de hielo y de agua por algún momento, o pudo ser en América. Pero el punto es que hay diferencias genéticas en América, en el DNA mitocondrial, en el gen ABO, en este gen y en otros que se han estudiado, que diferencian estas poblaciones de las poblaciones de Asia, ¿sí? Casi todo lo que vemos en las poblaciones nativas americanas es lo mismo que está en Asia, solo que menos diversidad, ¿sí? Por este evento fundador, esta migración. Pero hay particularidades genéticas y se calcula que hubo un periodo de quizás entre 5.000 y 10.000 años en el que estas poblaciones, antes de entrar al continente americano, estuvieron aisladas de las de Asia. Y ya después entraron al continente americano y se dispersaron, y por eso vemos estas variaciones genéticas que tienen este tipo de distribución. Bueno, ya para terminar, quiero concluir con esta gráfica que resume un poco estos procesos microevolutivos, donde tenemos estas migraciones prehistóricas a América como un efecto fundador donde se pierde diversidad, ¿sí? Al igual que el resto de las migraciones hacia fuera de África. El aislamiento y diversificación una vez que entraron a América de estas poblaciones, las consecuencias de la colonización con esta mortalidad, alta mortalidad en la época colonial que ocasionó un cuello de botella y quizás la acción de la selección natural en genes de la respuesta inmune en la población mexicana y de Latinoamérica. Y bueno, eventos más recientes como son la recuperación demográfica de la población en nuestras sociedades, y lo más reciente que está impactando es el cambio radical en el estilo de vida. Y esto lo mencionaba porque parte de lo que quería discutir aquí era la cuestión de variantes genéticas relacionadas con el metabolismo de lípidos que se vuelven relevantes para nuestra salud en las condiciones actuales en las que vivimos una epidemia de desórdenes metabólicos ocasionados principalmente por el sobrepeso y la obesidad. Pero bueno, voy a dejar esto, quizás si hay tiempo para preguntas, y muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, le agradecemos mucho a Víctor por la presentación, y entonces, bueno, abrimos a preguntas con mucho gusto. ¿Cómo se llama la doctora? Araxi. Bueno, mi pregunta es para la doctora Araxi. Cuando nos habló de el splicing alternativo, nos comentaba que sus estudios estaban relacionados a cuántos ARNs diferentes se formaban y cuántas proteínas daban hacia la transcripción del ARN, cuántas proteínas daban. Bueno, mi pregunta era si todas esas isoformas de proteínas que determinaron, son funcionales, y si hay como manera de medir, ¿cómo decir? Si la formación de los ARN, o sea, si es a partir de cotransmisores o todo eso, ¿cómo determinamos si esas isoformas son funcionales en un organismo y no solo están ahí presentes? En realidad esa pregunta es bastante interesante y la respuesta es no se sabe. No se sabe cuántos de los transcritos alternativos son realmente funcionales. Si hablamos de un gene, cuando el gene acumula muchas mutaciones y se vuelve no funcional, por lo general se pierde
en un espacio de unos cuantos millones de años, que en escalas evolutivas pues no es nada, se vuelve pseudogen y luego unos cuantos millones de años después ya no lo vemos en absoluto. Con el splicing alternativo, en realidad el gen allí sigue y es muy probable que esté produciendo varias isoformas que son funcionales y que justifican que el gen siga existiendo. Sin embargo, puede haber isoformas que no dan lugar a una proteína o que dan lugar a una proteína truncada que no cumple ninguna función. Se estima, sí se ha tratado de estimar, una de las maneras en las que se ha hecho es tratando de comparar las isoformas del ratón con las isoformas del humano y tratar de ver cuáles están presentes en ambos. Y bueno, la idea ahí es que si están conservadas y presentes desde el ancestro común de ambos hace 80 millones de años, pues la isoforma es muy probable que sea funcional. Sin embargo, así como tenemos genes que son únicos a los primates o únicos a los roedores y son funcionales, es muy probable que muchas de las isoformas que solo encontramos en humanos o en el ratón sean funcionales también. Entonces, la única manera es ir y agarrar cada uno de esos transcritos y tratar de expresarlo en algún tipo celular. Si allí no cumple una función, no sabemos si en otro tipo celular sí cumple una función o en un momento del desarrollo cumple alguna función. Entonces, es muy difícil establecer que no tiene función. En algunos casos, incluso transcritos que no se codifican a proteína, que son transcritos truncados que se degradan, en algunos casos también eso mismo tiene una función. Uno de los ejemplos es la determinación de sexo en la mosca. Hay un gen en particular que determina si la mosca va a ser hembra o macho, y es un evento de splicing que genera un transcrito truncado que no se codifica a proteína, lo que da lugar a un sexo, y otra isoforma que sí da lugar a una proteína funcional, la que da lugar al otro sexo. Entonces, es muy difícil. Nosotros hicimos una estimación para tratar de ver si el crecimiento en splicing que vemos, que fue el que les mostré a lo largo del tiempo y asociado a mayor diversidad de células, está asociado con una reducción en funcionalidad, porque una posibilidad es que si somos más complejos haya más ruido dentro de nuestras células y que se tolere ese ruido adicional. Pero lo que vimos hasta donde pudimos midiendo una serie de parámetros que podrían indicar que la isoforma va a ser truncada, no encontramos evidencia de que esté disminuyendo la proporción de isoformas funcionales. Pero volviendo a mi respuesta inicial, no se sabe muy bien cuáles son funcionales y cuáles no. Buenas noches. Primero quiero felicitar a la doctora Urrutia y al doctor Acuña sus exposiciones y compartir con nosotros pues sus conocimientos. Es apasionante realmente los dos temas. Y le quería yo preguntar a la doctora Urrutia, que sé que es muy difícil, pero que si en unos cuantos minutos nos podría contar el ejemplo del piojo. Ok, los piojos es un grupo de especies que está asociado a casi todos los primates y es muy especializada. Mientras que una garrapata se le pega lo que sea, los piojos son muy específicos a su especie. Entonces, en el humano, de hecho, tenemos 3 especies de piojos o 3 tipos de piojos. Ahorita les diré que no son 3, sino 2 especies. Una es los piojos que están en nuestra cabeza, los piojos que están en nuestra ropa y los piojos que pueden estar en el vello púbico. Entonces, se consideró hasta hace poco que eran 3 especies distintas. Pero los estudios genéticos nos mostraron que el origen de los piojos, que algunos o algunas podremos tener alguna vez en el vello púbico, en realidad vienen de una transferencia de los piojos del gorila. ¿Cómo llegaron ahí? No se sabe. Pero
Mientras que el piojo de la cabeza y el piojo de la ropa son idénticos. Cuando están viendo los genes y las variaciones genéticas, no se ha encontrado ninguna que los diferencie. Se hizo un estudio de la actividad de genes para ver si allí se podían diferenciar y tampoco se pueden diferenciar. Es más, de hecho, son pero tan parecidos que en tecnicismos, en un lenguaje técnico se dice que cuando se extraen de su nicho ecológico ya son indistinguibles unos de los otros. Lo cual quiere decir es que si los quitas de la cabeza y los quitas del cuerpo y los pones en un Tupperware, ya nadie sabe cuál vino de dónde. Entonces, pues realmente son muy parecidos. Sin embargo, tienen unos estilos de vida muy diferentes. Los piojos solo están en la cabeza, los piojos de cabeza, y los de ropa, de hecho, tienen un patrón de nutrición o de ingesta muy distinto, porque dependen de que la ropa la traigamos puesta. Si nos quitamos la ropa, tienen que aguantar fuera de la disponibilidad de 24 horas de acceso a nuestra sangre. Entonces, la diferencia más importante, aparte de su estilo de vida, es que mientras los piojos de la cabeza no son más que una incomodidad, los piojos del cuerpo acarrean al menos son vectores para al menos 3 bacterias que son muy graves, que era la fiebre de trinchera, el ejemplo más clásico, que atacaba a los soldados en la Primera Guerra Mundial, porque había condiciones de higiene muy pobre. En procesos de migración, de refugiados, etcétera, también vemos exacerbaciones de las poblaciones del piojo del cuerpo y una mayor incidencia de estas peligrosas enfermedades que acarrean. Lo que nosotros encontramos es que mientras la genética, la transcriptómica no las pudieron diferenciar, viendo el alternative splicing logramos encontrar transcritos que parecen específicos a uno y el otro. Y lo que vimos es que los transcritos del piojo del cuerpo en realidad parecen ser más especializados, y encontramos una serie de señales que parece que son como producto de un proceso de selección y adaptación. En el tipo o el morfo alternativo, porque son la misma especie, del piojo de la cabeza, los alternative splicings, que eran específicos al piojo de cabeza, parecían bastante aleatorios. Y bueno, eso hace mucho sentido, porque mientras que la cabeza de los humanos no ha cambiado en millones de años, el nicho que ocupa el piojo humano, que ahora vino a colonizar la ropa, ese sí es muy novedoso. Entonces hace mucho sentido que se estén expresando splicings alternativos que parecen estar mejor explicados por un proceso de selección natural, estén en el piojo del cuerpo y no en el del humano. Y eso es básicamente lo que les iba a platicar en unas cuantas diapositivas. Sí, para Víctor. Yo me quedo pensando en la hipótesis de Paul Rivet del poblamiento del hombre americano, que ya ves que planteaba que no solamente era por el estrecho de Bering, sino que también podía ser por el sur, vía el agua o la navegación. Y además él en el estudio planteaba estudios sus hipótesis eran de sangre, de cultura, de raza. No sé ahí cómo está, si definitivamente ustedes ya descartaron esa hipótesis, o si hay algunos otros en otras comunidades académicas que estén trabajando la hipótesis de Paul Rivet, pero ya con el desarrollo actual del conocimiento genómico. Sí, la hipótesis de Paul Rivet es muy relevante en la historia del problema como tal del poblamiento de América. Claro que con los primeros datos genéticos, tanto a nivel de proteínas y grupos sanguíneos, y más adelante a nivel molecular con el DNA mitocondrial, la evidencia apuntaba a que toda la variación genética que se observa en las poblaciones actuales pues procede de Asia, y particularmente del este de Asia, ¿sí? Eso
tiene que ver con las relaciones, digamos, entre estas poblaciones, pero no necesariamente implica cuál es la ruta migratoria, ¿no? Porque bien pueden llegar poblaciones con un cierto perfil, digamos, de diversidad biológica por rutas diferentes. Pero la hipótesis más sencilla es pensar en que llegaron por el estrecho de Bering o por la ruta costera después de pasar el estrecho de Bering. Esto porque, bueno, como dije, las poblaciones más parecidas son los Chukchi y los Koryak y otras poblaciones de Siberia y de Kamchatka. Ahora, todas estas cosas están todavía en debate, ¿no? Es una discusión abierta. Yo creo que pensamos por varios años que estas cosas se podían concluir y podíamos llegar a un consenso que ya era estable y que podíamos validar un modelo y que los demás ya no se tomarían en cuenta. Y por mucho tiempo el debate del Poblamiento de América estuvo medio estancado porque había, pues ya no había mucha novedad en los datos, ¿sí? Con la genómica, pues realmente se va complicando mucho el abordaje porque hay muchos modelos que pueden dar resultados diferentes, ¿no? En los 90s y en el 2000 casi todo el mundo pensaba en una sola oleada migratoria desde Asia hacia América y ese modelo fue un consenso por mucho tiempo, que fue propuesto principalmente por el doctor Francisco Salzano. Y todavía los datos, digamos que tiene mucho valor lo que él propuso, pero esto se ha complejizado mucho y en la actualidad se piensa en varias oleadas migratorias. Los últimos datos a nivel del genoma de DNA antiguo, analizados en DNA antiguo, han añadido nuevos elementos a la discusión. Particularmente, hay dos artículos del año pasado, uno en Science y otro en Nature, que se publicaron casi de manera simultánea, que apuntan a la posibilidad de que un cierto componente genético de las poblaciones de América del Sur sea proveniente de las islas del Pacífico, ¿sí? Sería un porcentaje pequeño. Ahora, explicar exactamente por qué es muy complicado. Ya desde Paul Rivet se habían hecho investigaciones para ver si la navegación era posible, dada la navegación que tenían estas poblaciones en su época y las corrientes del mar y todo esto. Y la respuesta fue que sí era posible, que en realidad no habría una razón para pensar que por la ruta del Pacífico no hubieran podido llegar poblaciones humanas. El problema es que no había ningún marcador genético de esas islas, de las poblaciones actuales de esas islas, en América, ¿sí? Después, hace un par de años, se encontró también con análisis de DNA antiguo que una población en Brasil, los botocudos, tenían linajes de DNA mitocondrial y creo que también del cromosoma Y, que los relacionaban con poblaciones del Pacífico. Y la discusión fue si eso era una migración muy antigua o en realidad era un proceso, una migración más reciente cuando llevaron esclavos ya durante la época colonial a Brasil. Esto fue en una colección de huesos que estaba en el Museo Nacional creo que en Río de Janeiro. Y ahora con estas nuevas evidencias pues se abre otra vez la discusión, ¿sí? Entonces es un tema que no está cerrado. Lo que sí es muy claro es que no fue el principal grupo o la principal ruta, pero creo que no se puede descartar. Hace un año yo hubiera dicho que era absolutamente impensable, pero con estos nuevos evidencias, me refiero por los datos genéticos, considerando los datos genéticos, porque es que no hay ningún marcador de DNA mitocondrial ni de cromosoma Y de estas regiones en América, no se ha encontrado. Pero el análisis del genoma completo permite estimar una contribución de estas islas del Pacífico alrededor de un 4%, 5% para algunas poblaciones de América del Sur. El problema ahí es entender si es flujo genético por migraciones de las islas del Pacífico a América del Sur
o en realidad es que las poblaciones de América del Sur y las poblaciones del Pacífico tienen un ancestro común, comparten poblaciones ancestrales, y eso se refleja en esta similitud genética entre estas dos poblaciones. Pero bueno, digamos que todas estas, no todas, porque hay hipótesis que ya se descartaron, pero al menos esa de Paul Rivet todavía daría pie a una buena discusión sobre las posibles rutas y componentes poblacionales. Doctora Araxi, buenas noches. En una de sus gráficas relacionas el número de transcritos por splicing alternativo con un lapso de tiempo en millones de años. Entonces me gustaría saber cómo fundamentas este lapso de tiempo con el número de splicing alternativos, bueno, de transcritos. Y una última pregunta nada más. ¿Sabes si los microRNAs están relacionados con la evolución y en este sentido con el splicing alternativo? Muchas gracias. Perdón, pero ¿me podrías repetir la segunda pregunta? Sí, claro. Si los microRNAs están involucrados en la evolución y en ese sentido con el splicing alternativo, o es algún otro fenómeno en el que participan. La respuesta a la segunda pregunta es no sé. Te mentiría si te diera una respuesta. Ahora, la parte de ligar la divergencia con los niveles de splicing. El splicing lo estamos midiendo a partir de transcriptomas de las especies que están presentes ahora. Entonces, no sabemos cuál era la cantidad o el porcentaje de genes de los ancestros que tenían alternative splicing. Entonces, más bien lo que estamos haciendo es tomando datos de estudios filogenéticos que nosotros no realizamos, sino que han sido realizados por otros investigadores para tratar de reconstruir la temporalidad y el patrón o la topología del árbol de los metazoarios o los eucariontes. Entonces nosotros tomamos esos datos, obviamente hay debate, pero cada vez se utilizan más y más, una mayor cantidad de genes o regiones más grandes del genoma para realizar encontrar cómo está el árbol y cuál es la temporalidad y la topología, es decir, cómo se relacionan cada una de las especies entre sí. Entonces, a pesar de que todavía hay algún debate en exactamente quién es más cercano a quién y cuándo fue la divergencia, están los grandes patrones que eran los que yo estaba utilizando de la divergencia de los hongos, la divergencia de las plantas, etcétera. Todo eso más o menos se conoce. Y de nuevo son basados en estudios que han sido hechos por muchos grupos de trabajo de científicos alrededor del mundo. Nosotros tomamos esos datos y entonces los unimos a los niveles de splicing, de nuevo a las especies que están presentes ahora. Entonces no sabemos cuál es el nivel de splicing en esos puntos de divergencia. Sin embargo, la hipótesis más parsimoniosa es que si los eventos de divergencia en las ramas más recientes respecto a los mamíferos tienen todas más splicing que las ramas más viejas, lo más probable es que en el punto de divergencia del ancestro el splicing se pareciera más o menos a lo que vemos ahora en las especies actuales. Hola, esto es para los dos. ¿Qué opinan de esta hipótesis de que en algún momento de la historia el gen Y dejará de existir y qué tan cierto es esto? Que podamos solo existir a través del gen X sin el gen Y como especie humana. Son los cromosomas. Sí, bueno, sé que hay artículos sobre porque aparentemente el cromosoma Y va perdiendo, no sé si la palabra se va degradando, pero se va cortando, ¿no? Los telómeros. Pues yo no, es que la verdad no sé, esa sería la respuesta, pero tratando de imaginar, yo creo que sería un futuro tan lejano que probablemente
No sé si exista vida humana como tal. Pero bueno, lo que sí es interesante es pensar en la evolución de los cromosomas sexuales y los mecanismos diferenciales. Y ahí yo creo que sí hay mucha investigación interesante, pero probablemente viendo ese marco temporal justamente se sale como del tema de la evolución humana y va a un marco más amplio, de mayor profundidad temporal. Pero bueno, es en realidad todo lo que podría decir sobre eso. Bueno, yo creo que mientras haya que cambiar llantas y abrir frascos, el cromosoma ya está a salvo. Pero solo porque soy mujer me puedo dar el lujo de hacer un comentario tan sexista. Pero no, en realidad sí se ha hablado mucho de que el cromosoma Y, como no recombina, es decir, nunca intercambia partes con el cromosoma X, entonces se ha ido haciendo más chiquito y la mayor parte de los genes que estaban originalmente en el cromosoma, que alguna vez fue como el cromosoma X y se fue transformando y perdiendo pedacitos y se fue formando el cromosoma Y, actualmente tiene muy pocos genes y esos genes pues se van perdiendo con el tiempo. Ahora, como dice Víctor, eso es a través de escalas evolutivas, es decir, si comparamos el cromosoma Y a través de muchas especies, sí vemos que van perdiendo genes. El repertorio inicial que tenían los mamíferos placentarios, que es donde se inicia el cromosoma Y y X que nosotros tenemos, se origina con los mamíferos placentarios. Si vemos los marsupiales y los monotremos tienen otros cromosomas sexuales. Entonces, si lo vemos en los últimos, estaría mintiendo si les digo, pero si lo vemos desde que se originaron los mamíferos placentarios hasta ahorita, sí hay un proceso de que se van perdiendo los genes, pero yo creo que estamos a salvo. Es probable que para cuando el cromosoma Y en efecto desaparezca y se sustituya por otra región determinante del sexo, ya no estemos por aquí. Eso es lo más probable. Y bueno, con el cambio climático yo creo que no nos debemos de preocupar en absoluto de si van a desaparecer los hombres. Tenemos otros problemas más cruciales, pero sí, los cromosomas sexuales tienen una vida finita. No se sabe todavía cuál es la temporalidad de su creación y su muerte. Eso es algo que ahorita apenas se está estudiando. ¿Cuál es la edad de nuestros cromosomas? Apenas en los últimos 2-3 años es que han salido artículos diciendo el cromosoma Y de los mamíferos placentarios tiene alrededor de 180 millones de años de vida. El cromosoma Y de el cromosoma W o el Z de las aves tiene alrededor de 170, 180 millones de años. Apenas se está haciendo ese tipo de fechaciones y no sabemos cuál es la vida media de esos cromosomas sexuales. Pero sí, estamos a salvo. Había otro artículo reciente que decía que incluso era muy probable que los varones fueran totalmente prescindibles. Al parecer podía haber reproducción sin el cromosoma Y. Bueno, hay que apurarse entonces con eso de la clonación para entender el asunto. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Si ya no hay otra pregunta o una nada más ya para finalizar y realmente pues les agradecemos mucho a todos ustedes el interés. Bueno, está bien. Sí. Bueno, mi pregunta también es para ambos investigadores. Como mencionó Víctor, también las patologías y las enfermedades pueden influir en lo que sería la evolución como tal humana. Digámoslo así, de epigenética, ahora que se ha dado mucho nuevo como rango de la genética,
¿cómo afectaría tanto los cambios ambientales, enfermedades, ubicación geográfica, en lo que sería nuestro genoma o en lo que sería la evolución de lo que serían las especies? Gracias, buenas noches. Sí, es una muy buena pregunta. La otra vez fui a hablar, me pidieron hablar sobre genética del envejecimiento y dije, no, es un tema muy difícil para mí. Pero tuve que ir. Y entonces yo decía, bueno, busqué todo lo que había sobre genética del envejecimiento y hay cosas muy interesantes. Pero claro, nunca pensé en la epigenética. Y ahorita me cayó el 20 otra vez, tenía que estudiar la epigenética. Pero sí, es muy, bueno, hay todo un mundo de investigación en la actualidad sobre. Ayer el doctor Soberón decía que, bueno, que la epigenética era como ponerle un clip al capítulo del libro y entonces no era algo que fuera hereditario en el sentido mendeliano, o bueno, en realidad no es herencia biológica, sino es algo que dura un par de generaciones nada más. Pero lo que quería decir, ya me cayó el 20, es que es la esperanza de, bueno, parte de la heredabilidad perdida, ¿no? Porque hay este problema de que no estamos encontrando suficientes variaciones genéticas asociadas a muchas de estas enfermedades y entonces la idea es que quizás parte de esto es debido a mecanismos epigenéticos y sin lugar a dudas es un campo muy importante del estudio de las enfermedades. Ahora, no, si bien entiendo, no sería tan relevante para procesos evolutivos como de muchas generaciones por el hecho de que no tendría este proceso de herencia igual que el DNA, sino que sería algo mucho menos perdurable, por así decirlo. Pero es muy interesante entonces como sí hay cosas como el estrés ambiental que pueden afectar generación tras generación la expresión de los genes y la predisposición a enfermedades, y que es un tipo de herencia que no es la que estamos acostumbrados normalmente a analizar en genética humana al menos. Creo que no. Quiero hacer una pregunta muy elemental y ya para terminar. ¿Es lo mismo genética y genómica o una contiene a la otra o son diferentes áreas de estudio o cómo está esto? Por favor. No sé si Arax y yo vamos a tener la misma opinión. Para mí la genómica es como una rama de la genética, pero hay una diferencia. Los estudios de genética estudiaban genes, o sea, segmentos de DNA que tienen una función o que codifican un RNA o una proteína, ¿sí? Y la genómica abarca el genoma completo, ¿sí? En ese sentido, un estudio de genética, por ejemplo, estudiaría en este grupo que está aquí el gen del grupo sanguíneo ABO que puse ahí, ¿no? Y un estudio genómico sería estudiar el genoma completo, es decir, esos 3,000 millones de letras del genoma, y en ese sentido sí hay una diferencia, aunque bueno, la genómica es una rama de la genética, yo pienso. Pues sí, más o menos. Yo digo que es al otro lado, porque si estudiamos un solo gen es genética y si estudiamos todo el genoma es genómica, entonces yo digo que la rama más bien es la genética. Pero cronológicamente es verdad, como no había genomas, realmente todas las herramientas o muchísimas de las herramientas que se utilizan para estudiar genomas se desarrollaron a partir de estudios mucho más acotados a genes particulares o incluso fragmentos o pedazos de genes o secciones muy chiquitas del genoma. Entonces, en ese sentido, sí, la genómica es como una derivación de los estudios que había de genética y que todavía se continúan. En realidad, las dos coexisten y son complementarias y ambas muy valiosas. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y aprovechamos nuevamente para agradecerle a Arax y a Víctor.
Bien, y bueno, realmente yo creo que las dos, la genética y la genómica, son bastante jóvenes, lo que se refleja también yo creo que en ustedes dos. Y les agradecemos nuevamente su interés en este simposio y en las actividades del colegio, y les invitamos a continuar. Durante todo el mes vamos a seguir con una serie de conferencias que espero que sean de su interés. Muchísimas gracias a todos, y esperemos que nos veamos próximamente en unos cuantos días. Muchísimas gracias. Voy a decir algo. Comparado con geociencias y astronomía, sí, genética y genómica nacieron ayer. Sí.